Así es, Vianey, muchísimas gracias. Y ya nos encontramos aquí con el doctor Sergio García, que nos trae un tema el día de hoy por demás interesante. Y es algo que yo creo que nos va a competir a muchas personas o que les ha competido, que es cuando se muere un hijo. ¿Cuál es el proceso de duelo que tenemos que llevar? Doctor, muy buenos días. Y que tarde que temprano hemos de vivir todos en alguna etapa de la Así vida. es. Y ya sea de un hijo o de cualquier familiar, es una situación difícil en la que nadie está preparado. Para nada, doctor. Fíjate, todo el mundo decimos, y sobre todo los papás, primero, y lo más normal, todo lo vemos de esa manera, nos tenemos que ir primero los papás y Sí. luego ya los hijos. Sí, sí, Pero sí. cuando ocurre esto, desgraciadamente, y muchos decimos, hijo, yo creo que es para volverte loco. ¿Cómo sobrellevar esto? Claro, voy a comentarles un caso que hace tiempo llegó ahí con nosotros a terapia de urgencia, en la que un chico de repente tenía un problema intestinal y no sabían qué tenía, creían que era algo pasajero, que era posiblemente nada más algo relacionado con agruras o con una hernia yatal, pero resulta que tenía cáncer. Ay. Y entonces pasa el tiempo, él tenía en ese momento 17 años, sufre alrededor de 6 meses con todo esto y muere. Entonces cuando él muere, él tenía en ese momento 2 hermanas, su mamá, sus papás al momento de la muerte no lo soportan y se separan. Y entonces la mamá empieza a vivir sola el proceso de duelo junto con sus otras 2 hijas. Las 2 hijas, como ya estaban un poco más grandes, ellas al poco tiempo se casan y se van y se queda la mamá sola. Y hoy, después de 5 o 6 años, la mamá todavía sigue sufriendo el duelo. Cuando empezamos a trabajar con toda la historia, nos damos cuenta de que las hijas se sintieron abandonadas. Ellas comentan que sufrieron 2 duelos, la separación de su hermano y la separación de su madre, porque la madre empezó a abandonar también a todos, a la familia, por el dolor que sentía. Bueno, decirles que nadie está preparado para afrontar esto, pero sí es muy bueno empezar a tomar algunas previsiones al respecto, como por ejemplo es empezar a soltar, es decir, reconocer que tarde que temprano esto nos puede suceder a todos. Sí. Reconocer que tarde que temprano puedes morir incluso tú mismo. Nadie sabe en qué momento, nadie sabe en qué lugar, nadie sabe cómo. Pero entonces cuando la persona vive creyendo que soltar es lo mejor, Ajá. soltar a nuestros perritos, soltar a las personas, soltar las cosas, entonces la persona vive más libre y entonces no sufre tanto, es decir, se desapega uno, entra uno en el tema, el territorio del desapego. Exactamente, precisamente ese tema del apego que tenemos con nuestra familia y el no querer soltarlos nunca, ¿no? Y muchas veces ni siquiera los preparamos porque tratamos nosotros de hacerles todo a la familia, de resolverles todos los problemas, entonces no están preparados a veces, ¿no? Y si nos vamos nosotros también, es algo que nosotros lo tenemos en la cabeza siempre. Claro, y cuando no hacemos consciente esta posibilidad del desapego, entonces sufrimos más los procesos de pérdida, sufrimos más los procesos de duelo. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre una separación y un duelo? La separación es el acto de ir, el acto de soltar, el acto de que algo terminó. Esa es una separación. He terminado una relación, he terminado mi relación en el trabajo, se ha muerto alguien. Esa es una separación. Y el duelo son todos los síntomas o todas las condiciones que ocurren en la persona posterior a la separación. Entonces uno empieza a vivir varios procesos diferentes, varias etapas. La primera etapa, que es la negación. Uno pierde, en este caso al hijo, y entonces lo niega y dice, no es posible, no pudo haberse muerto, no me pudo haber pasado a mí. Y en esa etapa una persona puede vivir mucho tiempo, Pero entonces hay que reconocer que después de la negación viene la ira. Entonces la persona se enoja, ¿por qué a mí? Y empieza a maldecir, Sí, ¿no? Para sí, todos sí. lados. ¿Por qué me mandaste esto a mí? ¿Por qué yo fui la culpable? Tú fuiste el culpable. Sí, o se culpa a sí mismo. Si yo hubiera estado más tiempo con él, si lo hubiera llevado desde chiquito al hospital para haber previsto que esto podía ocurrir, si no le hubiera dado tanto chile al momento de hacerle su comida. Es decir, se empieza a responsabilizar, se enoja. Sí. Y luego viene la negociación, es la tercera etapa del proceso de duelo, en el que la persona va y viene entre aceptar que ha muerto y no aceptar que ha muerto. Entonces la persona sufre entre, por ejemplo, en una separación de relación de pareja, la persona quiere volver o acepta que esto ha terminado. Y en una situación de proceso de duelo, la persona se sustrae de los demás, se aísla y luego se empieza a acercar. Entre que acepta que la persona ha muerto y entre que no acepta que la persona ha muerto. La cuarta fase le llamamos de tristeza o de depresión. Entonces la persona cae en un estado emocional
bajo, que le llamamos, y la persona no quiere salir, no se quiere arreglar, ya no quiere compartir, ya no quiere convivir, o deja de ir al trabajo. Y entonces se empieza a poner las cosas peor, tristeza. Pero cuando la persona es acompañada adecuadamente, brinca a la última etapa, que es la etapa de la aceptación. Y es ahí cuando entonces la persona empieza a ver a la vida de un modo diferente y entonces la persona crece y aprende de la experiencia sufrida. Claro.